durante décadas nos han bombardeado con las noticias de que el cáncer es una enfermedad genética y que esas alteraciones se producen además en el ADN nuclear. Pero el ADN mitocondrial, que se suele obviar en muchas ocasiones por cuestiones que están más ligadas al negocio que a la realidad terapéutica, lo que necesitan los pacientes, el ADN mitocondrial, repito, es un candidato mucho más adecuado si buscamos problemas genéticos para el inicio de una neoplasia, incluso el desarrollo. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, es mucho más vulnerable que el ADN nuclear debido a su lugar de residencia, que es la mitocondria, que está expuesta a numerosos reactivos, a radicales libres, procedentes del proceso oxidativo, y además carece de la protección de unas proteínas básicas que se llaman histonas, que forman una especie de escudo protector y con las que sí cuenta el ADN nuclear, pero no el mitocondrial. Además, de por sí, tiene una menor capacidad de autorreparación, una autorreparación que además disminuye con la edad y con las enfermedades, y además puede ser, es un ADN mucho más fácilmente alterable debido a diferentes tipos de estresores, que pueden ser desequilibrios oxidativos, medicamentos, microbios, tóxicos ambientales, etc. Por lo tanto, ese conocimiento nos permite contemplar los potenciales carcinógenos desde otra perspectiva, no tanto como modificadores genéticos del ADN nuclear, sino como sustancias que dañan el ADN mitocondrial. El caso de ciertos microbios es especialmente paradigmático porque pueden alterar la producción de unas proteínas mitocondriales, además de forma dramática, que codifican otro tipo de proteínas de la familia antiapoptótica llamada BCL2, que lo que hacen es impiden la apoptosis. O bien lo que hacen es modifican la permeabilidad mitocondrial y así impiden la liberación de proteínas que propician dicha apoptosis. Entonces, en cualquiera de los dos casos, hablamos de que se producen problemas que desembocan en una inhibición de la apoptosis, es decir, del suicidio celular programado, que es una de las características típicas de toda célula tumoral. Además, todos los genes del ADN mitocondrial controlan aspectos relacionados con el metabolismo, y toda alteración del ADN mitocondrial conduce a un problema metabólico, porque las mitocondrias son las centrales energéticas del organismo y el cáncer además muestra una profunda alteración metabólica. Eso lo reconocen incluso aquellos que defienden a muerte la teoría somática del cáncer como procedente de alteraciones del ADN nuclear. Entonces, el material genético mitocondrial además es más sencillo que el nuclear. Y hablamos de una sencillez que afecta tanto a la cantidad como a la estructura. Porque el ADN nuclear se almacena en 46 cromosomas y contiene unos 20.000 genes, están repartidos en una estructura de doble hélice, y además solo hay una copia almacenada en el núcleo. Mientras que el ADN mitocondrial es muy similar al de las bacterias, porque las mitocondrias no son más que bacterias que conviven de una manera simbiótica en nuestro organismo. Tienen forma de anillo, ese ADN mitocondrial me refiero, y no de doble hélice, mucho más sencillo, y solo contiene 37 genes. Además, las células contienen usualmente más de una mitocondria, a veces contienen miles de ellas. Hay miles de mitocondrias a veces por cada célula, en el caso más extremo. Así que hay muchas copias de dicho ADN por cada célula humana. Entonces, los desórdenes mitocondriales y metabólicos de las neoplasias están ya recogidos en numerosos estudios y una de las posibles causas del fallo mitocondrial puede radicar en el vulnerable material genético de su ADN mitocondrial. Entonces, la miopía de enfocarse únicamente en el genoma nuclear, que está mucho más protegido, hace que perdamos de vista al genoma mitocondrial, que es mucho más vulnerable y determinante en aspectos metabólicos. Y además sí puede ser la causa no solo del cáncer, sino que hay sospechas que puede estar detrás de otro tipo de enfermedades como desórdenes degenerativos como el Parkinson. Además, se ha descubierto que los enfermos de cáncer tienen unos niveles de ADN mitocondrial circulantes en sangre mucho más elevados que los sanos. Tanto es así que se ha propuesto estos marcadores como un marcador universal tumoral.
lo cual indica evidentemente la importancia de este hecho. Y además los enfermos de cáncer que presentan elevados niveles de ácidos nucleicos procedentes del ADN mitocondrial tienen un considerable peor pronóstico. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿presentan las células tumorales más defectos y mutaciones del ADN mitocondrial que las sanas? Y luego tendremos que hacernos la pregunta, ¿eso puede ser una causa del cáncer o es una consecuencia del desarrollo tumoral? Porque es una hipótesis atractiva, porque toda alteración del ADN mitocondrial, como acabo de decir, conlleva un problema metabólico. Como saben bien los niños afectados por enfermedades congénitas mitocondriales y que son tratadas, por ejemplo, en hospitales totalmente convencionales, que ofrecen medidas oficiales, no cosas raras, niños, como digo, afectados por esta dolencia que se tratan, por ejemplo, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que está especializado en el estudio y el tratamiento de este tipo de dolencias mitocondriales congénitas. ¿Y cómo se tratan? Pues con medidas dietéticas y de suplementación. El cáncer es una alteración hipermetabólica, así que no es extraño que el ADN mitocondrial o bien se encuentre alterado de base, o bien cambie para adaptar el comportamiento metabólico de la célula a los requerimientos de esa transformación neoplásica. Por ejemplo, en un estudio se analizaron muestras de tejidos neoplásicos de mama de 19 pacientes y se compararon con muestras de tejido sano. Se buscaban mutaciones somáticas en el ADN mitocondrial y se encontró que al menos un 74% de las muestras de tejido tumoral presentaba alteraciones en su ADN mitocondrial. Es decir, los tejidos neoplásicos presentan abundantes alteraciones mitocondriales, lo mismo que sucede con las alteraciones nucleares. Ahora bien tenemos que preguntarnos, ¿pueden ser esas mutaciones previas al cáncer y ser consideradas mecanismos causales? ¿O se producen como consecuencia del desarrollo tumoral, lo mismo que sucede con las alteraciones nucleares, que casi con toda seguridad son alteraciones posteriores a los cambios metabólicos? Y la respuesta nos dan una respuesta muy interesante, porque según otros estudios, en personas con disfunciones mitocondriales congénitas no parecen tener mayor riesgo de cáncer, no se encontró esa correlación. Pero antes de que tengamos la tentación de decir que las alteraciones mitocondriales no conducen al cáncer, y puede ser así, no digo que no, tenemos que considerar lo siguiente, y es que esas deficiencias mitocondriales suelen ser obvias desde los primeros años de vida, y muchos de estos pacientes han sido tratados de ellas. ¿Cómo? Lo dije un poco antes de los niños tratados en el Hospital Sant Joan de Déu. ¿Cómo se tratan? Con dieta y suplementos específicos. Unas dieta y suplementos específicos parecidos a algunos que analizamos en este blog, en los libros de la Enciclopedia del Cáncer, en Oncología Metabólica y que recomiendo a todos los pacientes de cáncer. ¿Y cuáles son algunas de estas medidas? Ubiquinol, ácido alfa-lipoico, ascorbato, L-carnitina, dieta cetogénica, dicloracetato de sodio, tiamina, niacina, creatina, etc. Y todos en mayor o menor medida son también antitumorales, no solamente tratan esas deficiencias de base mitocondriales. Y de todos ellos, o bien he hablado ya aquí o en Oncología Metabólica, o lo haré en el futuro o en los libros, que también he hablado de ellos. Y por lo tanto, esos cambios permiten a muchos enfermos llevar vidas prácticamente normales. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que puede suceder que los pacientes con dolencias mitocondriales tomen medidas que no solo tratan su condición, sino que previenen la aparición de tumores, porque podríamos considerar que esas deficiencias mitocondriales son muy parecidas a lo que sucede en una neoplasia y que tendrían más tendencia a padecer neoplasias. Pero que debido a esas medidas suponen una prevención en la aparición de los tumores, incluso más que en aquellos que no padecen dichos problemas mitocondriales congénitos, pero que sí pueden adquirirlos con mayor facilidad con el tiempo debido a un estilo de vida lleno de comida basura, proinflamatoria, escasez nutricional, sedentarismo, etc. Yo considero esta hipótesis muy probable, es decir, los enfermos de cáncer pueden terminar por desarrollar una deficiencia mitocondrial o un daño en su ADN mitocondrial que desencadena una neoplasia. La probabilidad de que un daño mitocondrial conduzca al cáncer yo la considero razonable y estamos comprobando que
puede mejorar su pronóstico con medidas similares a las adoptadas para tratar otros problemas derivados de las alteraciones del ADN mitocondrial. Y por esta razón, cuando algún sanitario o divulgador te bombardee con el mantra de siempre, el cáncer son más de 200 enfermedades de origen genético, provienen de una mutación del ADN, tú pregúntale qué genes y qué ADN, porque las respuestas posteriores serán seguramente muy reveladoras. Esto es todo por hoy. Recuerda que, bueno, en el blog de Cáncer Integral tienes muchos artículos gratuitos. También puedes comprar todos los libros de la Enciclopedia del Cáncer, que estoy convencido de que supondrán un antes y un después en el campo de la oncología. Y también te aconsejo que veas el proyecto Oncología Metabólica, que es el complemento práctico de Cáncer Integral, con artículos que analizan decenas de tratamientos de enorme efectividad, foros de discusión, un buscador de profesionales y próximamente los episodios del podcast. Es de membresía, hay que pagar por ser miembro. En esta vida nada es gratis y algunos tenemos que ganar dinero para pagar facturas. Pero es lo que hay. Ojalá pudiera darlo gratis. En fin, un abrazo y nos vemos en la siguiente.